Inseguridad hay donde campea la pobreza y la marginalidad. Y Argentina tiene pobreza y tiene marginalidad. Digamos, tiene una situación difícil y por eso tiene inseguridad. Es eso también lo que impulsó a que el gobierno provincial unificara el Ministerio de Gobierno con el de Seguridad. Nosotros somos el primer municipio que hoy tiene una policía municipal. Ahora necesito más facultades. Necesito inclusive que nos autoricen la posibilidad de la aportación con una capacitación permanente, con lo que tiene que ver de abrir una dirección también dentro de la policía, de policías municipales. Yo estoy dispuesto inclusive al utilizamiento por la policía municipal de armas no letales. Necesitamos conducción política en un área absolutamente estratégica como el tema de la seguridad. Ningún gobernador ha querido hacerse cargo, todo el mundo se responsabilizan, terminan poniendo algún puntero político con ningún conocimiento en materia de seguridad y terminamos como terminamos ahora, con el peor flagelo que los cordobeses sienten, el peor de los dolores, el tema de la inseguridad. Lo tenemos totalmente medido. Entonces yo estoy de acuerdo en iniciar el debate de la Fuerza Policial Municipal. Estoy de acuerdo también en poner esto de los narcotest. Estoy de acuerdo también, como lo dije, en que el ejército, porque es una fuerza de mayor impacto, dejando de lado ya conceptos ideológicos, ya son fuerza de la democracia, y yo lo que quiero es dejar de lado los conceptos ideológicos para defender a los vecinos. Los criminales son los que tienen que estar tras la reja. Al delito narco se lo combate primero con inteligencia criminal, y hay inteligencia, hay organismo, hay informe. La DEA tiene informes sobre la República Argentina y la provincia de Córdoba que son verdaderamente espeluznantes, y Córdoba ha mirado por el costado. Primero creo que no tenemos que tener un ministerio de seguridad, tenemos que tener un ministerio de justicia y seguridad. Porque cuando uno plantea la seguridad, me parece que lo que tenemos que hacer es una política referida a la seguridad. Por eso tenemos que tener una política clara contra el narcotráfico. Si me va a encontrar a mí y a nuestros intendentes y a nuestros dirigentes fuertemente involucrados en el combate contra el delito, también los quiero ver a los fiscales al pie del cañón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Como lo vieron en el inicio, empezó hace rato la campaña, pero podríamos decir que la semana pasada se terminaron de delinear las propuestas y vamos a hacer, ya vamos a ver si son propuestas reales, ¿no? Pero vamos a hacer foco en una de ellas, que se trata de la inseguridad, primer terreno en donde, como vieron en este compilado excelente que hizo la producción, van viendo unos y otros, sobre todo dos de los principales candidatos a aspirar a la gobernación de Córdoba, no hemos puesto todos, pero obviamente dos de los principales candidatos van viendo cómo primerear en este terreno de las propuestas para combatir la inseguridad al adversario. Se coló hace rato en Córdoba el efecto Rosario y a partir de eso lo que vienen pregonando los candidatos, la lucha contra el narcotráfico, las maneras de combatir la inseguridad. Hoy hubo una presentación que ya vamos a repasar en la jefatura de policía. Por otro lado, uno escucha al candidato oficialista y, bueno, hace propuestas hablando de políticas claras en tal sentido o en otro, siendo que pertenece al mismo espacio político que gobierna la provincia hace más de 20 años. Algo bastante llamativo. Y la manera en que también, en coincidencia con lo que viene pasando a nivel nacional, ya vamos a hablar con especialistas, pero se corre un poco la agenda y parece que jugaran a ver quién hace la propuesta de más mano dura con respecto a la seguridad en Córdoba. Vamos a empezar a saludar a los invitados. Por este lado le tenemos a Valeria Plaza, doctora en Ciencias Sociales, docente investigadora, y Guillermo Posada, periodista de la Revista El Sur. ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por estar por aquí. Y por este otro lado lo tenemos a María Milagro Fagiani, que es coordinadora de comunicación política de la consultora analítica 427, y Jorge Jofre, también quien ha visitado este espacio varias veces, especialista en prevención de delito, titular de una de las cátedras que trabaja el tema en la Universidad de Blas Pascal. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar por aquí. Empiezo por el señor que tiene mirada periodística con la que trabajamos todos los días a veces en ver esto y decir, bueno, ¿cómo venís observando esta campaña que va en escalada, Guille, con el tema de el combate a la inseguridad y propuesta de uno, propuesta de otro, ver quién primerea más o quién ofrece la mano dura más fuerte para combatir la inseguridad en Córdoba? ¿Cómo lo vemos? Y en principio me parece que se asienta en un diagnóstico que tiene que ver con el clima de la población en Córdoba, donde evidentemente el tema del delito, sobre todo el delito contra la propiedad, el arrebato,
Se ha hablado mucho del tema del robo de autopartes, de auxilio de los autos. En general los barrios parece, por lo que se pinta en la crónica, están bastante alterados con este tema y en definitiva los candidatos lo que están haciendo es subirse a ese caballo, pero se suben a ese caballo desde una posición aparentemente no muy disímil entre ellos. Han metido el tema del narco ahora en la campaña, porque siempre los tiroteos en Rosario llaman la atención, trascienden a nivel nacional. Aparentemente entre Yarlora y Juez tienen equipos que están haciendo un diagnóstico bastante similar, lo cual llama la atención desde el punto de vista de Yarlora, porque es un candidato oficialista, como marcabas vos, y en última instancia tendría que defender a la gestión de seguridad también del gobierno de Schiaretti. Sabemos pero también, tiene que vender renovación también, de alguna manera, digamos. Exactamente, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene al ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López, como uno de los que está haciendo el armado de esta política de seguridad. O sea que, en definitiva, ahí continuidad y disrupciones también hay que ver en qué derivan, ¿no? Y por otro lado, en el caso de Juez, que habla bastante en el aire en algunos aspectos, como tiene que ver, por ejemplo, con el tema de seguridad. Él habló de bloquear las fronteras. Sí. La provincia no tiene frontera, tiene límites, ¿no? Declaró la emergencia en seguridad. A ver, la emergencia de seguridad tiene que ver con cuestiones presupuestarias, claro, que son manejables, por supuesto. Hablan de que intervengan las fuerzas federales en Córdoba, pero sobre todo habla, lo que llamó más la atención, el tema del ejército. Porque el tema del ejército va en contra de la normativa vigente, no se explica bien en qué sentido entraría, si se justifica en alguna medida una irrupción armada en los territorios de Córdoba, si realmente está el panorama para eso, si hay una equiparación con Rosario. Quédate ahí, porque, vale, vos también, ¿cómo venís analizando, sobre todo como especialista en el tema, las propuestas que se vienen dando? Sí. Si podría decirse, bueno, ya están plasmadas en algún tipo de plataforma de campaña, quedaron plasmadas la semana pasada, decir, bueno, acá está el papel en concreto. ¿Qué hay en concreto de propuestas? Tal como vos anticipabas, Martín, no hay muchas propuestas novedosas y a mí me parece que el riesgo que tenemos en estos temas es cuando sobre un diagnóstico equivocado generamos propuestas y quien gane estos candidatos las va a terminar implementando. Y ahí ya es grave, ¿no? Porque cuando decimos, si me duele la cabeza, yo de repente me tomo un antibiótico, no solo que no tiene efectos, sino que tiene efectos perjudiciales. Y en este caso había una especie de discusión y consenso sobre un incremento delictivo reconocido por las autoridades provinciales que tiene que ver con el delito callejero o incluso las modalidades más violentas de ese delito, ¿no? que ustedes han cronicado en estos días. Ahora, si acordamos con ese diagnóstico, este tipo de propuestas electorales e incluso algunas medidas del oficialismo en estos últimos días estarían hablando de otro problema que tiene que ver con el uso de tecnología. Se habló de hoy mismo el comunicado de la policía, la incorporación de estas armas que no emiten gas pimienta, sí, etcétera, que no son letales. Esta combinación genera más letalidad, más violencia y una intervención muy poco ineficiente, además de costosa, si quisiéramos equipar a todo el personal de la provincia de Córdoba con este tipo de herramientas. A mí me parece que hay una mala estrategia de asesoramiento en las campañas electorales, porque creo que se puede hablar claramente a la población, prometiendo y seguramente buscando soluciones en una clave mucho más acercada a la realidad de lo que venimos estudiando y lo que pasa en otros contextos, porque estas medidas no tienen nada de nuevo, se implementaron en otros contextos y hemos estudiado cuáles son las consecuencias de esas medidas, y no seguir profundizando un problema que yo creo que hoy es grave. Que si bien se agudiza con el electorado, hoy la inseguridad es un problema grave, ¿no? Vos lo decís desde, por ahí, los estudios que se vienen realizando hace años en seguridad. Me voy a Milagros porque a veces parece que las plataformas se van creando el calor de las consultoras o de lo que dicen las encuestas. ¿Qué están diciendo las encuestas en este momento, lo que ustedes más o menos van midiendo y viendo en la provincia, Milagros? Bueno, en general en la provincia se ve y es firme esta idea de que los cordobeses se sienten desprotegidos. Entonces aparece la inseguridad como una percepción que, más allá del dato duro, que es evidentemente están aumentando los delitos, la gente percibe esa inseguridad. Entonces hay una cuestión ahí que incluso empieza a aparecer, por ejemplo, en los pueblos. ¿En qué porcentajes, Milagros? Más o menos. Está por lo menos entre los primeros 3 problemas en todas las encuestas que se realizan, entre las primeras 3 preocupaciones que deben resolverse. Antes o después de la inflación, pero ahí cerquita, o sí, de los precios. Cuestión económica, educación, salud, que no es casual que esos sean también los otros temas que abarcan en las propuestas los 2 candidatos principales.
pero llama la atención también la manera en que lo encaran y la manera en que se mete en la campaña. Vos decías, te corté recién, pero decías, también se empieza a ver no solamente los grandes centros urbanos, a ver, si hablamos de la provincia, Córdoba Capital, San Francisco, Río Cuarto, Villa María, sino ya en poblaciones más chicas. Sí, exactamente, en pueblos de 10.000 habitantes, por ejemplo, donde uno elige también el pueblo por la tranquilidad que involucra, empiezan a decir, ya no tenemos la tranquilidad que había antes, no podemos caminar por las calles como caminábamos antes. Esto suele aparecer mucho en las preguntas abiertas que se hacen en las encuestas o en los mismos focus group, donde está esta sensación de la desprotección, incluso en esas comunidades más pequeñas. ¿Se puede diferenciar en esa gente que te responde cuántos tienen esa percepción y cuántos realmente sufrieron delitos reales, o eso ya sería... Sí, pero no es lo que se suele evaluar normalmente en las encuestas electorales. Claro. Entonces, son estudios que están pensados específicamente para evaluar seguridad, que como decían, para hacer un buen diagnóstico también es importante, porque está estudiado en la opinión pública que muchas veces la sensación de inseguridad no tiene un correlato con el robo en sí mismo. Entonces hay personas que quizás sienten inseguridad porque le robaron a un conocido y no porque le robaron a esa misma persona, o porque ve el noticiero y se habla mucho de los robos, de los asaltos, y entonces se genera esa percepción. En este caso, en Córdoba, además vemos que no es solamente la sensación, sino que también se da con el correlato de lo que está pasando en los datos duros, en el aumento del delito, y que incluso llama a los cambios que se dieron en el actual gobierno. Jorge, ¿vos cómo analizás sobre todo lo que se ha plasmado en las propuestas como especialista en seguridad, que venís analizando el tema hace rato? Sí, en realidad yo me permito destacar lo que vos y los otros invitados resaltaron, que es el tema del diagnóstico. Da la sensación de que asistimos a una exposición de declamaciones y no alcanzamos a observar cuáles son las razones por las cuales se afirman en una propuesta determinada. Creo que esto tiene que ver con algún ejercicio abusivo en la mirada sobre lo que son las encuestas de opinión. Las encuestas de opinión son excelentes herramientas para ir midiendo las tensiones del ciudadano en las etapas preelectorales, pero la agenda política se construye en otros escenarios y con otras profundizaciones. En otras épocas se hablaba de las encuestocracias, y creo que ningún profesional que se dedique a este tipo de actividades, de medir y sondear la opinión, pretende que el accionar de aquel que define la pregunta termine marcando la agenda política. Simplemente son herramientas que nos hacen mirar hacia un punto en particular. Pero lamentablemente estamos viendo que estas herramientas hoy están determinando la propuesta política en la materia. Bueno, justamente, pero quédate ahí, porque decías encuestocracia. ¿Tendrá que ver con la encuestocracia o con algo de eso lo que pasó hoy en la jefatura de policía? Vamos a repasar la presentación que hacía la jefa de policía, acompañada por el ministro Julián López y parte de los técnicos de la policía que van a capacitar para el uso de armas no letales. Lo vemos y lo charlamos acá. Hemos hecho todo un relevamiento de quiénes van a aportar estas armas, quiénes las van a utilizar, que son todas las unidades operativas de calle, todo el personal operativo de calle que es requerido ante una situación que amerite la utilización de armas no letales, la va a tener provista para poder utilizar. Además, también como explicó bien el ministro, son armas que pueden ser utilizadas en forma directa o indirecta. Otras armas, también como se explicó, son directas. ¿Qué significa, para que entienda la gente en su casa, un arma que tiene una funcionalidad indirecta? Es decir, que puede haber una persona con algún elemento contundente, algún tipo de arma que quiera agredir, y estas armas se disparan hacia la pared, hacia el techo, hacia el piso, donde provoca ese elemento químico que tiene, que es el gas pimienta, y produce la inmovilización de esa persona. Y hay un elemento que bien explicaba él, ya le voy a hacer la palabra, entre la mano y la pistola 9 milímetros que estábamos necesitando, y es este tipo de armamento. ¿Para qué? Para poder introducir esta herramienta que permita al policía tener un arma no letal. Sabemos que es de suma importancia, sabemos
que es necesario darle la tranquilidad a la población, que cumplimos con todas las normas, que cumplimos con el respeto a los derechos humanos. Esta mañana en Jefatura de Policía, la jefa de policía Liliana Sarte Belletti, hablando sobre la incorporación de armas no letales. ¿Cómo se puede entender esto, Jorge? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Es más instrumentos para algo que, bueno, no tiene mucha planificación? Hay un candidato opositor que viene criticando la política en seguridad porque es opositor. Hay un candidato oficialista que también viene marcando que faltan cosas y hay un gobierno que tiene que dar respuesta a eso. Sí, no toda crisis de convivencia, no toda crisis con el sistema penal por una actuación de un ciudadano tiene que terminar necesariamente en el uso de las armas. Hay toda una serie de actos dentro del accionar de la comunidad, de otros órganos del Estado y de la policía que se pueden poner en acción antes de las armas. Tengamos en cuenta que la utilización de la fuerza es el último recurso. Sí, yo me permito destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2009 viene planteando de que a las fuerzas de seguridad se les tiene que dar la posibilidad o se les tiene que fortalecer para que puedan actuar en el uso de la fuerza con racionalidad, con mesura y con progresividad. La racionalidad a partir de la capacitación, y no solo la capacitación en la entrada, sino la periódica, y con la práctica que garantice que realmente tienen el dominio de todas sus herramientas. Con la mesura, que es la fortaleza ética. Un montón de policías, la gran mayoría de las policías tienen códigos de ética que nosotros no tenemos y que son un gran instrumento para darle autonomía y fortaleza al sujeto antes de que actúe en un evento crítico. Y esta progresividad definitivamente no la hemos tenido. Para que haya progresividad en el uso de la fuerza, es necesario que se le dote al policía de una serie de instrumentos que le permiten ir escalando en el uso de la fuerza. Porque está claro que, como bien dice la Corte Interamericana, no todos los eventos requieren del mismo nivel de fuerza. O sea que esto iría en ese sentido, vos Exacto, decís. esto permite avanzar en un escalón mucho más inferior que el del uso del arma, que tiene una letalidad efectiva. Bien. Y está inclusive en algún aspecto, podríamos decir, por un escalón debajo de las de letalidad disminuida, que son las taser. Pero es un elemento dentro de todo lo que es un universo de lo que debe ser una política de seguridad. Bien, le voy a pedir la opinión también, lo vamos a sumar a esta mesa, como se ha sumado otras veces, a Miguel Robles, es especialista en seguridad, ex subsecretario de Delitos Complejos de la Nación. Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por sumarte. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, un poquito has escuchado lo que se ha venido hablando por acá, pero también te queríamos sumar al debate del principio esto de las propuestas que hacen los candidatos en materia de seguridad, a veces al calor de la encuesta y de las preocupaciones. ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, claramente el tema de la seguridad es el tema principal que se ha instalado en la agenda política de Córdoba y del país, ¿no? Principalmente los candidatos cordobeses. Ahora, yendo al punto, lo que noto, Martín, es unas propuestas genéricas, generales, muy tribuneras, pero sin hacer hincapié en el cómo, sin detallar exactamente cómo es que quieren conseguir ese camino. Podemos desglosar una a una, pero son manifestaciones más bien de deseo en algunos casos que no responden a la forma en cómo se va a hacer efectivamente, se va a llevar adelante una política de seguridad que hoy los cordobeses están requiriendo con urgencia. Yo lo decía al inicio, parecía como que venía de escalada la cosa, ¿no? El candidato opositor, estamos hablando de dos de los principales candidatos, digo, porque nos van a criticar, nos van a decir, bueno, pongan todas las propuestas. Dos de los principales candidatos vienen haciendo como una escalada. Luis Juez, por un lado, Martín Yarlora por el otro. Si uno dice incorporación de las fuerzas federales, el otro habla también de la modificación de la Ley de Seguridad Interior, digo, en una escalada que pide más y más y más efectivos, más y más instrumentos. ¿Sirve esto como política o, bueno, es efectista? Mirá, estamos claramente en una campaña política y se está apuntando a lograr resultados dentro de unas elecciones que van a ser en poco más de un mes o en un mes. Entonces, lo que vemos es que se trata de instalar una serie de ideas que son ideas fuerzas, pero no hay un desglose ni una verdadera discusión de contenido. Además,
como vos bien decís, estamos hablando de dos de los principales candidatos a gobernador, pero falta el resto de las voces políticas que se van a participar en esta elección, por un lado. Por otro, vos fijate, Martín, que hay todo tipo de manifestaciones en relación a la seguridad, como si la seguridad solo se tratara de cuestiones vinculadas a delitos contra la propiedad. No tenemos ninguna manifestación en hechos de violencia institucional, ni mucho menos de un problema muy grave que son los femicidios en Córdoba. Totalmente. Mira, te voy a invitar a vos y a los otros panelistas a ver un poco lo que cuenta un diputado bastante entrevistado, digamos, también periodista, santafesino, Carlos Del Frade, cuando habla de la situación de Rosario. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se ha escuchado esta semana y en las anteriores es presencia de las fuerzas federales en Córdoba, habilitar a las fuerzas federales y cambiar la ley de seguridad interior para habilitarles que intervengan también en asuntos de seguridad interior. Una opinión calificada es de alguien que esté en Rosario y que hace meses vienen teniendo presencia de fuerzas federales. Escucha lo que pasa. Y hoy ya tenemos, al día de hoy, Luis, 123 homicidios, amenazas, y esto del miedo amenaza a las escuelas. Hay muchas escuelas donde no se están dando clases. Lo de Pérez vos lo conocés bien, sí, está claro, en el oeste, al oeste de Rosario, pero la zona hoy más castigada es el norte de la ciudad. En Barrio La Cerámica sufrimos 3 asesinatos en las últimas 2 semanas, 2 de ellos chiquitas y chiquitos de 14 y 15 años, que por supuesto tienen más que ver con esto de matar a cualquiera, que ya están dando órdenes desde el año 2020. Rosario, como nunca, tiene presencia de fuerzas federales y como nunca tiene cada vez más alto el número de homicidios. Con lo cual lo que queda demostrado que no hay una relación mecánica entre más fuerza de seguridad y más seguridad. No es igual, eso es mentira. Repito por si no se escuchó, al final el diputado dice, como nunca, presencia de fuerzas federales, y como nunca siguen la escalada de asesinatos en Rosario. Y vos lo marcabas al principio, que dice este tema de algunos candidatos que proponen la modificación de la ley de seguridad interior, y es la presencia o militarización de las calles, podría decirse como única propuesta, ¿no? Sí, y aparte, teniendo en cuenta que la policía puede tener un rol mucho más de tipo preventivo, ¿no?, que es el que hace que después el clima de seguridad se pueda plasmar de otra forma, teniendo en cuenta que producido el delito tiene que intervenir la justicia, ¿no?, que es la que tiene que resolver después la controversia generada. Yo creo que acá hay que hablar un poquito del tema del rol de la policía, el rol de la fuerza de seguridad, y como herramienta, ¿no?, que es una herramienta del Estado, que es la que la da el monopolio de la fuerza. La Policía de Córdoba tiene una ley orgánica y ha habido muchos casos en los cuales hemos podido ver que no se ha cumplido como corresponde, los casos de gatillo fácil, los casos de distintos tipos de intervención policial también en delitos, el tema de cómo controlan el territorio. Por ejemplo, hace poco en La Voz del Interior salió el tema de que, por ejemplo, con las gomas de auxilio, fuentes policiales hablaban de que podía haber policías interviniendo en estas bandas. En definitiva, me parece que ahí hay que hacer foco, sea la Fuerza Policial Nacional o sea la Fuerza Policial Provincial, en la capacidad que tiene la fuerza, en la dirección política que se le va a dar la fuerza y sobre todo en la dirección de la política de seguridad general. Ahí donde es el poder político que debe controlar y no una policía autonomizada que entonces ve en el territorio la forma de recaudar recursos, ¿no? Porque eso es uno de los elementos que se vienen denunciando, sea en Rosario, sea en Provincia de Buenos Aires, sea en Córdoba, y bueno, es un elemento muy fuerte para tener en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que después eso termina redundando también en cuestiones políticas. Recordemos que, por ejemplo, el ministro Alfonso Mosquera renuncia por un tema de gatillo fácil y el juicio de Blas Correa. Ahora tenemos el juicio de Joaquín Paredes, el chico de Paso Viejo. De Paso Viejo, que bueno, en breve se va a resolver también ese tema, ¿no? Son elementos que nosotros vamos viendo que
deben tenerse en cuenta y que lamentablemente en la agenda de los principales candidatos no están. Ahí diciendo con vos que sí está. Por ejemplo, te sumo, Miguel, para que me des una opinión. Porque Yarlora, la semana pasada, cuando un policía tuvo una intervención con un ladrón que le robaba la moto y lo mató por la espalda, Yarlora, el candidato del oficialismo, dijo y salió en defensa del policía. Digo, es una exposición clara. Sí. También, ¿no? Después de los casos de gatillo fácil que se ventilaban en la provincia. Miguel, esto de Rosario, también si querés opinar sobre esto, ¿no? Pero esto de Rosario habla de que se tiene que responder a una demanda que se dice de más efectivos de cualquier tipo, federales o no, en la calle, porque la demanda es esa, se soluciona con eso. Digamos, por ahí viene la respuesta que tiene que dar el poder político. Bueno, mira, en primer lugar te voy pasando los títulos y después lo vamos hablando si hay tiempo. Pero cuando se piden fuerzas federales, lo primero que hay que saber es que hay un fracaso estrepitoso de las fuerzas provinciales. Se piden fuerzas federales porque la estructura provincial no ha podido dar ningún tipo de respuesta. Esto lo tenemos que aplicar tanto a Rosario como a las manifestaciones de todos los candidatos. En segundo lugar, también venimos diciendo que la disposición de fuerzas federales en sí mismo no es la solución mágica para el tema. Y lo dijimos, Martín, en el momento en que se hizo el despliegue tan publicitado en la ciudad de Rosario. Hace falta una estructura organizada y una planificación, pero además una conducción de tipo político de la seguridad. El único plan exitoso de fuerzas federales, de intervención de fuerzas federales, fue el Plan Cinturón Sur. Y a partir de ahí, sin que nadie lo mencione, se hicieron un montón de intentos, tanto en distintos puntos del país, que no han dado resultado. Por eso, el mero aumento de fuerzas y la introducción de fuerzas federales no es en sí mismo una solución. Y el tercer punto, Martín, es que si una estructura policial carece de una doctrina que conozca cuáles son las técnicas de prevención del delito, apoye todo decididamente lo que es la conjuración del delito, es decir, la represión técnica conforme establecen los códigos, respetando los derechos y garantías, si no cumplen todos esos requisitos, pues bien, al aumentar estamos haciendo metástasis de un problema como en algunos casos ocurrió en provincia de Buenos Aires y también lo hemos visto en la provincia de Córdoba. Miguel, muchas gracias por sumarte de nuevo a la mesa de redacción abierta. Gracias a ustedes, Martín, hasta cualquier momento. Como siempre, columnista, especialista en seguridad, columnista de aquí de Radio Universidad. Vale, lo dice también Miguel, lo decías vos recién. Si pedís otras fuerzas es porque, bueno, tenés un fracaso que no sabes resolver por acá y lo querés resolver. Pero digo, a mí siempre me sigue llamando la atención, y lo hemos hablado más de una vez en este espacio, que instrumentos. Y rediseño de políticas por ahí pocas, ¿no? O por lo menos propuestas de rediseño de políticas. Exacto, y algo de lo que hablábamos al principio de la falta de diagnóstico, ¿no? Estadísticamente nosotros no tenemos las cifras de homicidios que tiene Rosario, tenemos de hecho un tercio en los peores años que hemos transitado. Sí tenemos un incremento bastante preocupante de los atentados contra la propiedad, robo y hurto. Entonces, si tenemos ese diagnóstico, una fuerza federal, que incluso no sea la militar, que ya tenemos problemas constitucionales con ese, pero cualquier fuerza federal tampoco va a resolver porque no conoce el territorio. Es una intervención violenta que va a generar más letalidad, de algo de lo que hablábamos hace rato. Nos preocupa la letalidad policial, viene incrementándose. Entonces, lo que necesitamos es capacitar a la policía de la provincia de Córdoba en el uso de la fuerza, y a partir de eso, que bien lo decía el especialista Cofré, digamos, tiene varios pasos, pensar cuáles son las herramientas para brindar, porque la verdad que ni teaser, ni gas pimienta para una policía que cuando quiere detener a 4 jóvenes que estaban violentando no circular en pandemia, efectuaron 6 disparos, que fue a disuadir una plaza en Paso Viejo, efectuaron 112 disparos. A esa policía no es posible volver a dotarlas de armas que aunque sean no letales se convierten en letales, porque eso está probado en algunos estudios también. El mal uso de esas armas genera mayor letalidad. Entonces, ahora, me parece urgente el uso de la fuerza. Perdóname, ¿no? Porque, corregime, Milagro, si me equivoco, alguien que nos está escuchando dice, sí, vos me hablas de capacitación, pero eso es a largo plazo, yo quiero, no sé si sale en el focus group o no, yo quiero ahora, quiero el policía, digamos, quizás uno cuando cubre manifestaciones por el tema de inseguridad, dicen, yo quiero un policía por cuadra, digamos, y si no, cada media cuadra en algunos lugares.
Sí, la sensación de inseguridad también es cuánto veo yo un policía, cuánto me siento ¿Por qué la seguro. sensación de seguridad tiene que darse por el policía presente, ¿no? Claro, exactamente. Sale mucho la idea de sentirse desprotegidos. ¿Y cómo nos sentimos protegidos? Y cuando estamos en un lugar donde de repente está bien iluminado, donde podemos caminar tranquilos. Ahora bien, hay algo que sale mucho y es algo que se trabaja mucho desde el asesoramiento, que es la diferencia entre la encuesta para decir, bueno, cuál va a ser el mensaje de campaña y el diagnóstico que requiere pensar una política pública, que son dos cosas distintas. Muchas veces los políticos, en el afán de ganar elecciones, confunden estas dos ideas y es distinto porque los diagnósticos requieren no solamente la percepción ciudadana, sino también el diálogo con los especialistas y equipos técnicos que realmente conozcan el caso y el área, para a partir de eso poder planificar. Entonces también tenemos que saber cuáles son los usos y limitaciones de cada una de las herramientas con las que estamos trabajando. Les pregunto a los dos, porque te corté recién, digamos, pero como estudiosos del tema, ¿vos qué respuesta le das a alguien que te dice, bueno, no, pero también la capacitación lleva tiempo, yo quiero algo ya, Creo que es muy ya, que no es solo más policía, sino mejor policía, y es mejorar la distribución del patrullaje que hoy está. Hoy tenemos un patrullaje a media cuadra, un robo piraña. Evidentemente no hay una sincronización, se puede mejorar, y eso no son meses de capacitación. Y además, básicamente, mejorar el sistema de patrullaje, según si uno tiene claro el diagnóstico de qué delito quiere prevenir, inmediatamente, hasta yo diría, en otras experiencias se ha probado, en semanas y meses ya tenemos resultados estadísticos que van a generar también la percepción ciudadana de que se reduce la violencia en las ciudades. O sea, si hubiéramos hecho algo hace un tiempo... Sí, sería distinto, pero estamos en un problema serio acá que tiene que ver con el manejo de la información y la explotación de la información. Uno entra en las páginas, por ejemplo, stopcarabineros.ch, que es la página de Chile, y automáticamente uno observa cuál es la forma que territorialmente se despliega y se desplaza el delito con una movilidad en las placas de no más de una semana. Abierto al público. La gente sabe cuál es el desplazamiento delictivo. Le damos herramientas a la gente para que también analice y actúe. Pero imagínense la potencialidad cuando los profesionales pueden disponer de eso. Este tipo de fluidez en la información para los diagnósticos permite los correctos abordajes tácticos, que es lo que estamos hablando cuando la gente dice... hablando de un ejemplo cercano. La escuela sirve para lo estratégico. Lo táctico requiere de un rápido abordaje, pero que no se logra si yo no tengo una producción de información automática, ni bien se está desarrollando el delito, y me va permitiendo ver cómo se va desplazando, porque el delincuente también estudia la realidad y va desplazándose hacia los lugares en donde las rutinas de las víctimas lo favorecen, las características de las víctimas lo favorecen, y la falta de policía hacen más sencillo su accionar. Ahora bien, si yo como policía tuviera eso en forma lineal, permanente, podría hacer esas respuestas tácticas que dicen para el ahora. Acá esto tiene que ver con que no estamos explotando ni siquiera estos recursos que son tan importantes como para dar las respuestas rápidas. O sea, digamos, no explotas esos recursos y, por otro lado, pedís fuerzas federales que vengan a hacer qué. No, está claro, pero además era un poco lo que hablábamos hace un rato, que estamos haciendo generando demasiadas expectativas hacia la instrumentalidad de la fuerza, cuando en realidad acá hace falta, por la dinámica que es en donde se reproducen estas inconductas, desde las contravenciones hasta los delitos, que es lo que impacta en la inseguridad. Tenés problemas de capital social, de factores de riesgo, problemas de violencia de género intrafamiliar, problemas de contextos urbanos inseguros, problemas de la reinserción social del liberado, problemas de fortalecimiento de las capacidades de la justicia y de la policía, y problemas del crimen organizado. En toda esta franja tenemos que trabajar desde la protección, el empoderamiento, para lograr un proceso racional de prevención y control del delito. Pero fíjense la complejidad de todo este esquema. Sí, estamos hablando que la solución es las armas, definitivamente no. Que parte de ese esquema no necesita ni de armas ni de intervención policial. Exacto. Digamos, ¿no? Exacto. Entonces, hay un poco esto que planteamos y que traemos a la mesa, ¿no? De decir, bueno, se ofrecen instrumentos ¿para qué? Digamos. Ese es el tema. Diferenciar los problemas. ¿Por qué no se hace ese diagnóstico? ¿Por qué no está? ¿Sabes vos?
No, me parece que básicamente es hasta de alguna manera sobreestimar al electorado, ¿no? Yo creo que uno puede decir estas cosas, de hecho lo estamos conversando acá, sin ser técnicos y especialistas se puede comprender y poder proponer en esa clave los vecinos, los y las vecinas cuando se movilizan quieren más seguridad, no quieren ni más armas ni necesariamente más policía, hay que traducir esa demanda, escucharla y hacerlos parte de la solución. Yo creo que lo que la policía hace es esencialmente político, entonces seamos parte de toda esa discusión y socialicemos un poco, como bien decíamos, el diagnóstico vamos a estar bastante más de acuerdo de lo que creemos, ¿no? Ahora, a ver, lo digo por ahí por una cuestión de o escuchar a los candidatos o también a veces cubrir algún que otro tipo de marcha, pero el pedido a veces endurecimiento de leyes, vuelta del código de faltas, digo, y hoy hablaba cuando presentaba y decía, bueno, parece que la agenda se corriera para un solo lado, que es hacia una política de mano dura, que parece que muchos aprueban. Vos decís que en ese diagnóstico incorporando puede salir, digamos, algo más que contemple otras variantes y no solamente mano dura. Yo creo que la demanda es legítima, lo que solo el ciudadano pide, lo que siempre ve, que ha sido la respuesta básica del Estado, que es más policía o más armas. Cuando el ciudadano puede ver que hay otras soluciones, que además las siente en su barrio, al tiempo empieza a sentirse más seguro porque se iluminó, porque participó de un consejo barrial, porque pudo comunicarse con la policía y decirle por dónde iba a hacer el patrullaje y lo logró, necesariamente va a dejar de pedir. Yo no creo que seamos punitivistas esencialmente, creo que hay una mala interpretación estatal de esa demanda y que se usa electoralmente y con fines también del juego político, ¿no? Cuando uno veía el ejemplo de Rosario, Guille, decía, bueno, el gobierno nacional terminó por lo menos dilatando lo que proponían otros espacios con leyes más duras o con presencia militar y terminó haciendo lo mismo, enviando la fuerza sin una planificación a Rosario, ¿no? Sí, bueno, la política del gobierno nacional también en cuanto a la cuestión de la ocupación del territorio no ha sido demasiado clara en estos años. A mí me parece que es importante también señalar, y ustedes lo marcaban en el informe introductorio, cuando hablaba Schiaretti decía que la marginalidad y la exclusión social son lo que generan también las situaciones de inseguridad. La política de seguridad o la política de combate contra la inseguridad también tiene que tener estos elementos. El diagnóstico está también ahí. Lo que pasa es que les resulta más barato vender humo, entre comillas, que implementar políticas en serio que empiecen a resolver de fondo los problemas sociales que hay en la Argentina, que hay en Córdoba en particular, que aparte son problemas que con el incremento de la crisis, producto de la inflación de 120% que estamos viviendo, no nos extrañe también que la gente salga a robar o que, porque no es una cuestión solamente de valores, entre comillas, sino es una cuestión, estadísticamente está estudiado que cuando hay más crisis social, los delitos contra la propiedad se incrementan, eso es así. Sí, el tema de la desigualdad, digamos, te incrementa esos niveles. Y en Córdoba en particular, que tiene índices sociales que están por encima del promedio nacional, que cuando vos ves también mercado de trabajo, vos ves gente que quiere otro trabajo más porque no le alcanza el sueldo que tiene, o que los trabajos son de mala calidad, que los niveles salariales son bajos. Entonces es todo un cóctel que estamos viendo, como decía también el especialista recién. Me parece que no hay una sola herramienta, sino que es una política integral que vos tenés que hacer. Y ahí el costado social es clave. Llama la atención que el gobernador lo ponga sobre la mesa, pero después al mismo tiempo no veamos tampoco políticas muy efectivas para que la presencia del Estado en los barrios más castigados por la crisis pueda contener un poco más a la gente. Y en Córdoba, aparte, donde hay un diseño también urbanístico de islas, donde vos tenés barrios de clase media, pegados a villas miserias, está todo medio como a nivel de islas, que, bueno, en definitiva, te va generando este cuadro que estamos viendo hoy. Muchísimas gracias a todos por ayudarme a entender un poco más y ayudarnos a entender un poco más este tema, y esperamos que, obviamente, lo que sean las propuestas, bueno, tengan contenido más allá del efecto que causa decir más móviles, más armas, más esto, ¿no? Nos vamos a la pausa. En el próximo bloque, el avance en diputados de la ley Olimpia. Hoy obtuvo dictamen de comisión dos de los proyectos que habían sido presentados y va avanzando de a poco esta
ley contra la sextorsión. La vamos a charlar acá con un especialista y también con quien motorizó esta ley en México. Pausa y ya venimos.